ruego tu perdón, oh mi Dios, y te imploro indulgencia de la manera que tú deseas que tus siervos se dirijan a ti. Te suplico que limpies nuestros pecados como corresponde a tu señorío, y me perdones a mí, a mis padres y a quienes a tu juicio han entrado en la morada de tu amor, de una manera que sea digna de tu trascendente soberanía y acorde con la gloria de tu poder celestial. Oh mi Dios, tú has inspirado mi alma para que eleve su súplica a ti, y si no fuera por ti, yo no te invocaría. Loado y glorificado eres tú. Te rindo alabanza por cuanto tú te has revelado a mí, y te ruego que me perdones, pues he faltado a mi deber de conocerte y no he seguido el camino de tu amor. Su Santidad el Bab. Bueno, maravilloso, muchas gracias, siempre lindas oraciones. El Bab tiene oraciones que realmente enamoran, ¿no? Y son, en la composición son ligeramente distintas a las de Bahá'u'lláh. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Su estilo. Sí. Así es. A pesar de que ellos son una misma cosa, ¿no? Lo mismo, pero la parte humana varía, ¿no? Entonces cada quien tiene su forma de expresar las cosas, aunque digan lo mismo, pero es una redacción diferente, ¿no? Bueno, vamos a proyectar el tema de hoy. Es sobre la libertad, pero la libertad se puede entender de diferentes maneras, ¿no? Vamos a comenzar se puede decir como libertad, pero también existe el libertinaje, que es lo mismo si interpretamos la palabra libertad de una cierta manera. Si lo interpretamos de otra manera, pues ya no es lo mismo que libertinaje, ¿no? Por eso es que son diferentes palabras. Pero vamos a un poquito analizar esto. Y al final, pues ustedes también van a dar sus opiniones al respecto. Vamos a comenzar con con un parrafito o con una parte de un parrafito del Kitab Aqdas, del libro sagrado de Bahá'u'lláh, ¿no? Que habla sobre leyes y principios de la dispensación de Bahá'u'lláh. También da algunos conceptos, ¿no? Como en este caso, que explica el concepto de la libertad. Entonces, no sé si nos puede hacer el favor, Guillermo, como siempre, para leer estas palabras. La libertad finalmente ha de llevar a la sedición, cuyas llamas nadie puede apagar. Sabed que la personificación de la libertad y su símbolo es el animal, Bahá'u'lláh. Ajá, entonces Bahá'u'lláh dice esto, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a desarrollar durante la reunión y ustedes también irán dando sus opiniones. Pero antes de explicar los conceptos en sí, voy a contar una anécdota. En los tiempos de Bahá'u'lláh había un Bahá'í de muy buen rango, ¿no? Uno que había sido molá. Se llamaba Jamal Borujerdi. Jamal Borujerdi. Llamémoslo Jamal para el efecto de esta reunión. Cuando Bahá'u'lláh redactó este libro sagrado donde se encuentra esta cita, cuando redactó su libro de leyes, por ahí más o menos hace unos 150 años, ¿no? Terminándolo por ahí por 1873, cuando estaba en Acá, redacta su libro sagrado, pero no muestra a toda la comunidad Bahá'í lo que había redactado,
para que estas leyes y ordenanzas y exhortaciones y restricciones y limitaciones, todo lo que ordena en ese libro, se vaya poniendo en vigencia poco a poco. Pero entre los Bahá'ís a los que sí enseñó su libro sagrado al principio, uno de ellos era este señor Jamal Borujerdi, llamémoslo Jamal. Entonces, Jamal Borujerdi fue uno de los primeros y pocos Bahá'ís a los que Baha'u'lláh enseñó su libro, ¿no? Incluso este Jamal hizo unas copias manuscritas, o sea, unas copias del Kitab al-Aqdas a mano en 1873 para enviarlo a Irán, ¿no? Porque en ese tiempo, como no había imprenta, pero costaba mucho, ¿no? Mucho. Entonces, lo que hacían era escribir a mano y de esa manera reproducir los libros para tener algunas copias para llevar a los otros amigos, ¿no? Entonces este señor Jamal Borujerdi escribió algunas copias del libro para mandárselo a los Bahá'ís de Irán, ¿no? Pero este Jamal hizo algo muy extraño, ¿no? Que no son de una persona, digamos, cuerda, ¿no? De una persona muy fiel a la causa. Le pidió a Baha'u'lláh, yo no sé qué se creía él, ¿no? Le pide a Baha'u'lláh que lo exonere de obedecer las leyes del libro sagrado. O sea, ¿se imaginan que yo le pida a Baha'u'lláh que me exima de obedecer sus leyes? No sé qué se creía él que pidió eso a Baha'u'lláh. Y Baha'u'lláh le dijo que sí, le dijo sí, estás libre de obedecer o no obedecer esas leyes. Entonces, este John Jamal en una ocasión estuvo reunido con otros Bahá'ís, quizás más cuerdos que él, más en su lugar, ¿no? Su mente, su mentalidad, y comenzó a hacer alarde de la libertad que Baha'u'lláh le había otorgado, ¿no? Comenzó a lucirse, ¿no? De ponerse orgulloso de que Baha'u'lláh le había permitido no cumplir las leyes. Entonces otro Bahá'í que era más inteligente le dijo: sí, pero Baha'u'lláh en este libro que tú no vas a obedecer, lo que dice es: sabed que la personificación de la libertad y su símbolo es el animal. Entonces así le contestó el otro Bahá'í, ¿no? Me imagino que lo puso quieto, lo puso en su lugar. Este Bahá'í era tan egocéntrico, ¿no? Que después de que falleció Baha'u'lláh, después de la ascensión de Baha'u'lláh, se convirtió en un rompedor de la alianza y un enemigo de Abdul Bahá, y hizo mucho daño a la causa, ¿no? Rebelándose contra Abdul Bahá. Eso, digamos, como una anécdota, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es. Aquí Baha'u'lláh está diciendo: la libertad finalmente lleva a la sedición. ¿Qué significa sedición? Pues sedición es como un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, contra el orden público. O sea, desorden, pues, contra la disciplina, ¿no? Entonces, esa es sedición. Entonces, sedición más o menos puede ser un sinónimo de levantamiento, violencia, desorden, descontrol, ¿no? No, ustedes saben mejor que yo, pues, qué significa la sedición. Eso es lo que está diciendo Baha'u'lláh, que la libertad, refiriéndose a la libertad animal, no a la libertad humana. La libertad, que es libertinaje, finalmente lleva a la sedición, y su símbolo es el animal, no el ser humano. Vamos a ver qué significa esto.
yo busqué en una página que tenía información pues científica, ¿no? Busqué cuál es la consecuencia del libertinaje o de la libertad. Permítanme. Kurosh, no estás grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo busqué información en las páginas así que no son de la fe, ¿no? Sino que así imparciales. ¿Cuáles son las consecuencias de la libertad? Y encontré en una página que decía, una de las principales consecuencias de la libertad es la falta de control y orden. O sea, que cuando tú das libertad a la gente para que haga lo que le da la gana, conduce a la falta de control y a falta de orden. Es decir, algo así como lo que dice Bahá'u'lláh, sedición, ¿no? Descontrol, desorden. Después dice, cuando no hay límites ni restricciones, es fácil perder el control y actuar impulsivamente, o sea, como animal, ¿sí? Lo que está diciendo Bahá'u'lláh. Y esta página es una página que lo ha escrito alguien que no tiene que ver con la fe bahá'í. Después dice, esto puede llevar a tomar decisiones que no son saludables, que pueden ser peligrosas. Es decir, la gente que es libre puede hacer lo que le da la gana, puede hacer cosas, tomar decisiones de hacer cosas que no son saludables ni correctos y que son impulsivos, es decir, de acuerdo al instinto animal. En la sociedad occidental, bueno, no vamos a hablar de la sociedad oriental porque tiene sus propios vicios, ¿no? Pero ahorita como nosotros vivimos en el occidente, pues hablamos de eso. En la sociedad occidental ya no hayan solución al problema de descontrol de los instintos animales de la gente. O sea, los seres humanos han asumido una libertad que corresponde al animal, ¿no? Como decía Bahá'u'lláh, el símbolo de la libertad es el animal. Entonces, el hombre, siendo hombre, ha tomado esa libertad que corresponde al animal, y eso es muy peligroso. Por ejemplo, los tiroteos que hay a cada rato, las drogas, las orgías, los asesinatos en serie, tanto divorcio, aborto, la venta de comida basura, las medicinas que no son necesarias pero te obligan a comprar, o por ejemplo cuando sueltan un virus para vender vacunas, qué sé yo, hay una serie de cosas inescrupulosas que la gente hace porque tiene la libertad de hacerlo y opta por hacerlo. Y eso está haciendo que la sociedad colapse, pero no le hayan solución a eso y no saben que ese es por el libertinaje que están promoviendo, ¿no? Entre animales, por ejemplo, la libertad no es mala. La libertad para los animales no es nada malo, es muy bueno para ellos, porque los conduce hacia un orden lógico, los conduce hacia el control. Por ejemplo, en la sociedad de las hormigas, la sociedad de las hormigas es una de las sociedades más exitosas que hay, es más exitosa que la sociedad humana. Es una sociedad muy ordenada. ¿Y cómo funcionan ellos? A base de su instinto animal, ¿no? Los animales actúan según su instinto y están
estos instintos están hechos, están creados para proteger su especie. O sea, cuando ellos actúan de acuerdo a su instinto, favorecen a su especie. Ellos no tienen la imaginación de nosotros para buscar unos placeres más allá de lo que beneficia a nuestra especie, ¿no? Porque nosotros tenemos esa inteligencia, ese poder de imaginación para imaginarnos cosas que van más allá de lo que nos beneficia, ¿no? Ese es el problema del ser humano. Más bien, el orden y el equilibrio establecido a través del tiempo entre las especies animales, controlado por su instinto, ¿no? Controlado por su instinto, hoy lo está rompiendo el ser humano, ¿no? El ser humano mete la mano y con su imaginación comienza a explotar la naturaleza de tal manera que se rompe ese límite de la moderación, entonces uno destruye la naturaleza, ¿no? Pero si dejamos a los animales que actúen según su instinto y nosotros nos hacemos a un lado y no metemos la mano, entonces todo vuelve a su equilibrio, a la normalidad, ¿no? Entonces, yo sé que todo lo que Dios ha creado está disponible para hombre, pero por favor, hay que tener, ¿qué cosa? Moderación, ¿no? Hay que tener moderación. Dice Baha'u'lláh, vamos a ver si aquí está la cita, si nos hace el favor Guillermo. Esta es la palabra de Baha'u'lláh. Quien quiera que se aferre a la justicia no puede en ninguna circunstancia transgredir los límites de la moderación. La civilización, tan a menudo preconizada por los doctos, representantes de las artes y ciencias, traerá, si se le permite rebasar los límites de la moderación, gran daño sobre los hombres. Baha'u'lláh. Ok, eso lo pueden encontrar en pasajes de los escritos. Entonces es un principio de Baha'u'lláh, ¿no? Que por ejemplo tú vas a talar árboles, pero moderación. Es decir, solo talar lo que no daña la naturaleza, ¿no? Si vas a pescar, pescar con moderación. Cualquier otra cosa, ¿no? Que metas la mano a la naturaleza, ahorita estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Hacerlo con moderación, no sobrepasar esos límites. Pero el hombre pues ha sobrepasado, ¿no? Los límites de la moderación, y la consecuencia de los excesos pueden ser muy nefastos, ¿no? Excesos en la libertad, en la explotación de los recursos, ¿no? Que otro día pudiéramos hablar de este tema. O por ejemplo, excesos en la libertad sexual, ¿no? O sea, yo tengo libertad, entonces me voy al extremo, ¿no? Y al límite exagerado de libertad sexual. También otro día pudiéramos hablar de esto, ¿no? Y en lo que sea, ¿no? Los excesos de esa explotación de esas libertades no conducen a nada bueno en el hombre, pero al animal, pues ahí no hacen excesos. Ellos actúan según sus instintos y sus instintos no conducen a ningún exceso porque no tienen esa imaginación que nosotros tenemos. Entonces, esa libertad del hombre de ir al exceso está acabando los bosques, los recursos, el clima y lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, en los animales la libertad conduce al control y al equilibrio, ¿correcto? Es decir, si dejamos a los animales que actúen según su instinto y su libertad, ellos van a actuar libremente porque esa libertad ha sido otorgada al animal, no al hombre, ¿no? Entonces, si ellos usan su libertad para hacer lo que les plazca, ellos no irán a extremos, sino que ellos
esa libertad conducirá al control y al equilibrio entre ellos y a una estabilidad en la naturaleza, ¿no? Pero en el hombre ese tipo de libertad no sirve, conduce al descontrol, al caos y a la sedición, como dice Baha'u'lláh. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de libertad, es un tipo de libertad que está concedido al animal, no está concedido al hombre. Para el animal no puede escoger entre el bien y el mal. El animal no tiene esa libertad de escoger entre el bien y el mal. El hombre sí, ¿no? Entonces esta es una libertad sí dada al hombre y no dado al animal, ¿no? El hombre sí, por su gran inteligencia e imaginación, puede hacer cosas nefastas si así decide, ¿no? Si se deja llevar libremente por sus impulsos animales. Por eso es que Baha'u'lláh previene, ¿no? Esto diciendo lo que ya ahorita puede hacernos el favor de leer ya completita la cita del Kitab de Aqdas. La libertad finalmente ha de llevar a la sedición, cuyas llamas nadie puede apagar. Sabed que la personificación de la libertad y su símbolo es el animal. Lo que conviene al hombre es la sumisión a aquellas restricciones que le protejan de su propia ignorancia y le resguarden contra el daño de los intrigantes. La libertad hace que el hombre traspase los límites de la decencia y vulnere la dignidad de su condición. Lo degrada a un nivel de depravación y perversidad extremas. Baha'u'lláh, Kitab y Aqdas. Entonces es por eso, no sé si se entiende, ¿no? Que el hecho de que hay un tipo de libertad que significa hacer lo que tú deseas, que eso Dios se lo ha dado al animal, no le ha dado al hombre ese tipo de libertad. Aunque uno aparentemente es libre de hacer lo que quiere, pero tiene consecuencia. El animal haga lo que haga no tiene consecuencia, es decir, Dios no lo va a castigar a un animal porque hace una cosa o hace la otra, ¿no? Entonces, ese tipo de libertad Dios se lo ha dado al animal, pero al hombre no le ha dado ese, ¿no? Entonces, la libertad de hacer todo lo que el instinto te dicta es bueno para el animal. Por ejemplo, un león puede matar a la cría de otro macho, ¿no? Una mamba negra te muerde y en 20 minutos estás muerto. Un escorpión te pica, aunque le des amor, te pica y no tiene castigo, o sea, no. O la ternura, por ejemplo, no le hace ninguna gracia ni conmueve a un cocodrilo. Dios no castiga a un lobo por matar, ¿no? Es decir, los animales sí están libres de ejercer su impulso. Permítanme. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Libertad de impulso, libertad de instinto, libertad de hacer lo que mi instinto me indica, es un concepto concedido a los animales, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿acaso un hombre que dice que debe ser libre de hacer lo que quiere, como hoy sucede, ¿no? ¿Es porque se está declarando animal? ¿No? El hombre no es un animal y no puede usar una cláusula de libertad que Dios ha otorgado a los animales.
O sea, yo no, la libertad, el libertinaje es un símbolo para los animales. Es un acto concedido, otorgado, es una libertad otorgada a los animales, no a nosotros los seres humanos. Por lo tanto, si yo uso esa libertad, entonces me considero un animal. Si el hombre usa el estilo de vida animal, entonces está declarándose animal, ¿no? Y Dios me salve si sucede eso, porque por la gran imaginación que tenemos nosotros, esa libertad la podemos usar en una forma nefasta, ¿no? Eso está sucediendo actualmente, ¿no? Y es visible, ¿no? No es correcto. El hombre tiene mucha imaginación y puede hacer demasiado daño. Esa libertad que no daña al animal, al humano lo conduce hacia la sedición, como dice Bahá'u'lláh, ¿no? Lo conduce hacia el descontrol, lo conduce hacia la indecencia, hacia la bajeza, hacia la degradación, porque esa libertad está otorgada a un ser inferior que es el animal, no a mí. Entonces, si yo lo uso, entonces yo me estoy comparando con ese ser inferior, ¿no? Esa libertad animal para el hombre es veneno, es esclavitud. Para el humano hay otro tipo de libertad que ya vamos a ver más adelante, ¿no? La sociedad occidental, en especial por ejemplo, la más cercana aquí, la estadounidense, ¿no? Que es el símbolo de la sociedad occidental, no la más libre, pero cerca de nosotros es la más, de las más libres, ¿no? Vamos a ver. Ok. Entonces la sociedad occidental, especialmente la estadounidense, se vanagloria ofreciendo todo tipo de libertades, libertinajes, libertades individuales. La medida de ellos no es la decencia. Es decir, ellos no dicen, tú eres libre, pero tienes que ser moderado. Tú eres libre, pero tienes que ser decente. No. La libertad es hasta donde no violes la libertad y el espacio del otro. O sea, mientras tú no violas la libertad de otra persona, estás libre de hacer lo que tú gustes con tu vida. Y eso está conduciendo al caos, ¿no? A una sociedad animal. Cada quien vive en una burbuja aislada, haciendo lo que le da la gana dentro de esa burbuja y no permitiendo que nadie se acerque, ni él acercándose a la libertad, a violar la libertad de otras personas, ¿no? Pero, ¿cuál es el efecto de ese tipo de libertad y libertinaje? Ya vimos que es la seducción, ¿no? El resultado de este tipo de libertad o libertinaje obviamente debe ser objeto de estudio por los sociólogos, ¿no? Aquí no lo somos, no somos expertos, pero sí podemos ver unos 2 que 3 ejemplos de qué sucede, cuál es la consecuencia de esa libertad. Entonces vine yo y se me ocurrió, en lugar de yo reunir información, le pregunté a la inteligencia artificial. Ustedes saben que se puede preguntar al chat GPT, decirle que te haga una presentación sobre cualquier tema. Entonces yo le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, ¿cuál es la relación entre la libertad y los desórdenes? Entonces vino el chat GPT y me creó unas diapositivas. Obviamente la diapositiva no lo creó, pero solo me dio un texto donde dice slide 1 tal cosa, slide 2 tal cosa.
Entonces me dio como 8 o 9 slides. O sea, puntos que tratar, que ahorita se lo voy a mencionar. Obviamente no me dio los slides, así que solo se lo voy a contar. En el punto 1, la inteligencia artificial me dijo: la libertad es un valor fundamental en la sociedad estadounidense, pero también ha sido objeto de debate en relación con la violencia armada y los disturbios. Eso lo dijo la inteligencia artificial. Repito, la libertad es un valor fundamental en la sociedad estadounidense. O sea, ¿cómo? Especialmente en Estados Unidos. Aquí está hablando de Estados Unidos. Ahora, por favor, Kurosh, después nos das el AP para buscar nosotros también inteligencia artificial. Vaya, está bien. Por favor. Bien. Entonces, como slide número 1, me dijo que ponga esto, ¿no? Que la libertad es un valor fundamental en la sociedad estadounidense, pero también ha sido objeto de debate en relación con la violencia armada y los disturbios. Eso me dijo primero. Después, en el slide número 2, la inteligencia artificial me dijo: Estados Unidos se fundó sobre los principios de libertad y autonomía individual. Quiere decir que un individuo que haga lo que quiera, libertinaje, ¿no? En la primera enmienda de la Constitución, no de ellos, garantiza la libertad de expresión y la libertad de reunión. Y la segunda enmienda protege el derecho a portar arma, ¿no? Esa es la segunda enmienda. Ahora, lo que no dijo Baha'u'lláh es, lo que no dijo la inteligencia artificial es que Baha'u'lláh prohíbe las dos cosas, ¿no? Por un lado dice que la libertad es una cosa de los animales y conduce al desorden, a la sedición, y también prohíbe portar armas. Ambas cosas están bien vistas y permitidas en la sociedad estadounidense. Ya vamos a continuar. Entonces, esta fue la segunda diapositiva, ¿no? Me dijo: Estados Unidos se fundó sobre los principios de libertad y autonomía individual. Cosa que Baha'u'lláh critica, ¿no? Que la libertad es para los animales. El símbolo de la libertad son los animales. La libertad conduce a la sedición, al desorden. Y también la segunda enmienda dice que, pues, derecho a portar arma libremente. En los Estados Unidos, el que quiera puede ir a comprar armas, ¿no? Y tener en su casa. Ambas cosas Baha'u'lláh prohibió, y esas dos cosas han conducido a tiroteo, desórdenes, saqueos, a tanto problema, asesinatos en serie, y tanto problema social que hay en los Estados Unidos, ¿no? Como diapositiva número 3 me puso: los Estados Unidos tienen una alta tasa de violencia armada. Los Estados Unidos tienen una alta tasa de violencia armada en comparación con otros países desarrollados. Ojo. La facilidad para adquirir armas de fuego ha llevado a un debate sobre la relación entre la libertad de portar armas y la seguridad pública, cosa que Baha'u'lláh hace 150 años previno, ¿no? Libertad por un lado y portar armas. Libertad combinado con portar armas está llevando a un debate y no saben qué hacer,
porque ellos creen que la libertad es un derecho y portar armas, comprar armas y poseer armas es otro derecho, y no están dispuestos a renunciar a esos derechos. Y por otro lado, no hayan qué hacer con la sedición que Baha'u'lláh previno hace 150 años cuando ni existía los Estados Unidos. O sí existía, pero no en la forma de hoy. Entonces, después el chat, la inteligencia artificial continuó. En la diapositiva 4 me dijo que pusiera: los tiroteos masivos son un problema recurrente en los Estados Unidos. La libertad de acceso a las armas ha llevado a la pregunta de si se debe imponer restricciones más estrictas para prevenir estos eventos. Repito, diapositiva 4. Los tiroteos masivos son un problema recurrente en Estados Unidos. La libertad de acceso a las armas ha llevado a la pregunta. Nosotros no nos preguntamos eso, sabemos que está mal, pero ellos pues como creen que está bien, entonces se están preguntando si deben imponer algún tipo de restricciones o límites, ¿no?, un poquito más estrictos a este asunto de las armas y las libertades. En la diapositiva 5 me puso: los legisladores han debatido medidas para abordar la violencia armada y el desorden civil, ¿no? El equilibrio entre preservar la libertad y garantizar la seguridad es un desafío constante. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos, por un lado, quieren establecer un equilibrio imposible entre la libertad y la seguridad. O sea, si a la gente le permiten que haga lo que quiera y que porte armas, no pueden crear una sociedad ordenada y segura, ¿no? Eso era el 5. La 6 dice: la relación entre la libertad y la violencia en los Estados Unidos es compleja y multifacética. El debate sobre cómo equilibrar la libertad individual con la seguridad pública es fundamental en la sociedad estadounidense. Repito, 6. La relación entre la libertad y la violencia en los Estados Unidos es compleja y multifacética. El debate sobre cómo equilibrar la libertad individual con la seguridad pública es fundamental en la sociedad estadounidense. Obvio, Baha'u'lláh previno las dos cosas, tanto excesiva libertad como portar armas. Lo previno Baha'u'lláh. Ahí termina lo que me dijo la inteligencia artificial, que está muy acertado, ¿no? Muy acertado. Ahora, yo le agrego este otro, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad estadounidense te inducen a la competencia, ¿no? O sea, el hecho de que tú trates de sobresalir por encima de tu vecino y de tu hermano y trates de ser mejor que él, mejor que el otro. Esa competencia, ¿no? Y el discurso, te dan un discurso diciendo que tú eres la persona más importante del mundo. Esa pregunta aparece en el libro 1. ¿Se acuerdan alguien de esta pregunta en el libro 1? Sí. Dice: ¿es cierto que tú eres la persona más importante del mundo? Y para el colmo, muchos bahá'ís dicen que sí. Es un discurso
¿no? Elevándote a ti por encima de los demás, ¿no? Entonces, pues obviamente que no es cierto, ¿no? Todas las libertades sexuales, la libertad de portar armas, la libertad, todo lo que nos conduce hacia excesos es nefasto. Y Baha'u'lláh hace 150 años los previno, ¿no? Entonces aquí voy a volver a poner esto solo para que recordemos, ¿no? Lo que dijo Baha'u'lláh, que la libertad finalmente nos conduce hacia la sedición, o sea, el desorden, ¿no? Esa sedición que ahorita cuyas llamas los congresistas no pueden apagar. Ahí dice, ¿no? Baha'u'lláh. O sea, es una encrucijada que no hayan qué hacer. No saben cómo apagar las llamas de la sedición generada por la libertad, por el desorden generado por la libertad, por la sedición generada por la libertad, ¿no? Y la personificación de ese tipo de libertad es el animal. O sea que están actuando como animales, ¿no? Kurosh. Sí. Kurosh, quería referirme un momentito a Suiza. Suiza está pasando ahora por unos problemas gravísimos. Después de haber sido una de las pocas naciones más seguras en el mundo con el más bajo nivel de delincuencia y criminalidad a nivel mundial. Era un paraíso terrenal, pero ahora ese paraíso está desapareciendo por el narcotráfico y las bandas organizadas que se matan entre ellos. Tanto así de que hace una semana el gobierno ha ordenado que el ejército salga a la calle. Una cosa que era impensado en un país desarrollado, que las fuerzas militares estén cuidando a los ciudadanos, porque la policía no se da abasto. Y empezó un error que después creció. Suiza permitió el uso de drogas a nivel individual, no para comercializar, sino para usarlo. Y eso trajo como consecuencia el aumento del vicio, del uso de drogas, y luego toda cosa que genera ganancias y se hace popular, pues las mafias la aprovechan inmediatamente y empiezan a venderlo a manos llenas, se organizan grupos y el comercio se vuelve multimillonario. Entonces el error fue haber permitido que la droga sea, pues, si es para uso personal, no es un delito. Una persona puede caminar por la calle con su droga para uso individual pero eso ha desatado luego lo que se tiene ahora, y Suiza ya no es el paraíso que era antes. Suiza tenía unas leyes muy, muy buenas, un orden social maravilloso, una jubilación excelente, un sistema médico de primera, y etcétera, etcétera. Pero tenía un problema con el aspecto moral, o sea, el aspecto en la vida íntima no era bueno. Era bueno las leyes y el comportamiento de carácter social, de sentido colectivo. Eran honrados, puntuales, trabajadores, formales y etcétera, ¿no? Pero el aspecto moral en lo íntimo no era de buena calidad. Entonces, podría haber generado eso la idea de que la religión trae pues atraso y molesta, porque Suiza tiene absoluta libertad religiosa, y si no tiene ninguna religión mejor todavía, y prueba suficiente que la religión solamente está para molestar, porque sin religión se vive de maravilla, y eso funcionaba relativamente bien durante un tiempo, ¿no? Pero eso ya se ha descalabrado, se ha caído, se está cayendo, y entonces la única salida que yo veo como Bahá'í, la única salida es los principios espirituales de la Bahá'í, que abarcan todos los aspectos de la vida, incluso el económico, el social, el que tiene que ver con el orden político, con la economía, etcétera, ¿no? Porque realmente el mundo ya lo que andaba bien antes ya dejó de andar bien, ya todo se está viniendo abajo, ¿no? Ya, gracias. Gracias, sí. O sea, Baha'u'lláh es la libertad,
finalmente, o sea, no al principio, pero finalmente ha de llevar a la sedición. O sea, puedes vivir bien 25 años, 100 años, pero al final te conduce hacia la sedición, cuyas llamas nadie, el Congreso no puede apagar, ni la policía ni el ejército. Y por cierto, eso de sacar el ejército en la calle, pues lo han copiado de El Salvador, ¿no? Entonces, Baha'u'lláh previene contra esa libertad y también prohíbe que el individuo porte armas, salvo policías o en lugares donde hay ¿cómo se dice?, inseguridad, ¿no? Que un Bahá'í pudiera portar armas, sino así en las ciudades, prohibidísimo portar armas, ¿no? Entonces, tenemos, ¿están de acuerdo que tenemos dos tipos, o sea, dos tipos de libertad? Hay una libertad para los animales, que acabamos de ver extendidamente, ¿no? Y hay una libertad para el ser humano. Según Baha'u'lláh, el símbolo de la primera libertad, o sea, es el animal, ¿no? De esa libertad de hacer lo que tú quieras, lo que tu instinto te indique, eso, su símbolo es el animal, no el hombre. Al hombre lo conduce hacia la sedición, ¿no? Entonces la libertad animal hace que el animal sea esclavo de su naturaleza. O sea, aparentemente es libre, pero es esclavo de su naturaleza material, naturaleza animal, porque el espíritu animal no puede volar. El espíritu animal, comparado con el del hombre, vive en el pantano, en el lodo de su instinto, en comparación con el hombre, que puede escoger entre estar en ese pantano o volar como un pájaro. El hombre puede decidir, escoger entre las dos cosas, pero el animal no. Por lo tanto, el animal está libre de actuar según su instinto. Dios le ha dado esa libertad al animal, pero al hombre no. Perdón. Pero, es bueno aclarar que en el mundo animal, si bien es cierto, ellos se guían bajo sus instintos, en ellos hay un orden. En ellos, en ese mundo hay una disciplina. Ellos tienen ese asunto de la conservación de la especie, por ejemplo, cuando uno devora a otro, ¿correcto? Ataca a otro, ¿sí? Pero ninguno transgrede el límite del otro, ¿correcto? Por ejemplo, el animal. Si yo que tengo un par de perros, una perra, labrador, un perro, yo no veo que ellos transgreden el mundo sensual, se desbordan en el mundo sensual, sexual, sino que son guiados por instintos, y si hay un olor de la perra, lo motiva y la cubre. Entonces tiene su cría y el perro vive tranquilo, no pasa nada. Entonces, no hay ningún desborde, más bien nosotros quisiéramos aprender de ese animal que tiene disciplina y tiene un orden con sus instintos, ¿correcto? En cambio, el hombre quiere estar con uno, como tú dijiste al comienzo, se desborda en el mundo sexual, ¿sí? Está perdido. Por otro lado, me llama la atención mucho esta inteligencia artificial, que menciona especialmente los Estados Unidos. Y un poco más, y dice que Estados Unidos es lo peor, ¿sí? Porque no hay libertad, ¿sí? No hay libertad. Pero no toca absolutamente de los países, por ejemplo, China. En China no hay libertad de expresión. Es difícil porque es un país dictador, autoritario. En Rusia no tenemos eso. Y en varios países que no son capitalistas, sino comunistas, no existe libertad. Pero si unimos todo esto, ahorita en estos momentos, teniendo una visión panorámica del mundo, el mundo prácticamente es un manicomio. Hay una locura colectiva. Hay un salvajismo colectivo. El hombre se ha desbordado. Se ha desbordado. Y tú lo dices.
es peor que animal. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? Entonces el hombre ha perdido su razón de ser, ha roto su propia naturaleza. Tú tocaste la naturaleza. Así es. La naturaleza tiene un espíritu que es conservación de la especie. Y el hombre se ha suicidado y se está suicidando diariamente porque rompe con su naturaleza, rompe con el asunto del fauna, con los animales, rompe con todo. Y mira tú tremendas guerras que hay ahora. Mira la atrocidad que hay ahora. Entonces hemos violado las leyes, lo hemos violado totalmente, sea país de Estados Unidos, sea de Rusia, de China, de quien sea, han violado la ley de Dios, la han violado. Ese es el asunto. Entonces, esto que está pasando ahora, pues, Korosh, referente a este asunto de la libertad para los humanos, lógicamente Bahá'u'lláh está hablando acerca de la libertad que debemos tener moderación. Pero ¿qué dice Shoghi Effendi? ¿Qué dice Shoghi Effendi? ¿No dice que la humanidad va a ser azotada por una tempestad impredecible? Impredecible. Y que va a llegar el momento en que el hombre va a preferir morir a seguir viviendo. ¿Qué significa? ¿Que vamos a respetar la ley? ¿O que somos meros animales? ¿Qué somos? Entonces, Bahá'u'lláh dice una cosa, ¿sí? Abdu'l-Bahá de alguna manera lo aclara y Shoghi Effendi baja a nuestro terreno y nos hace pisar tierra. Y nos dice, esto es. ¿Correcto? Entonces, estamos realmente, Korosh, como tú lo dices, el mundo se está desmoronando a pasos agigantados. Y hemos violado la ley y hacemos lo que nos da la gana. Y estás mencionando tú autoridades y todo lo demás. ¿Sí? ¿Qué hacemos, Korosh? ¿Qué hacemos? Esa es la figura. Todo lo que tú estás mencionando es cierto. Pero me llamó mucho la atención lo que te mandó la inteligencia artificial, mencionando simplemente los Estados Unidos. Y yo recuerdo que Abdu'l-Bahá estuvo en Estados Unidos y de alguna manera dijo que el mundo tendría que emular a los Estados Unidos, porque el mundo va a llegar a ser como los Estados Unidos, formar estados a nivel mundial. Ay, disculpa, Korosh. No se preocupe, es decir, o sea, yo a la inteligencia artificial le pregunté específicamente sobre Estados Unidos, por eso es que solo de ahí está hablando. Pero con respecto a al instinto a la conservación animal, es exactamente lo que yo estaba tratando de decir, ¿no? Que en los animales dejarse llevar por el instinto es bueno para su especie, ¿no? Es decir, es para la conservación de su especie, es muy bueno y no hacen ellos nada que sea malo. Nadie los va a castigar por lo que hacen, pero tampoco hacen excesos, ¿no? Por ejemplo, un león macho, no sé si ustedes conocen, yo veo Discovery Channel todos los días, casi veía un tiempo, un león macho llega a una manada y ahí hay un macho viejo, más débil que él, lo mata o lo echa de ahí y se apodera de la manada. Eso a veces es un león, a veces son 2, hasta 4, 5. Entonces, cuando toman una manada, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es buscar a las crías del macho viejo y los matan. Claro. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Para la especie de los leones es buenísimo, aunque nos duela, ¿no? Nos conviene, pero es bueno. ¿Por qué? Porque esas crías son crías de un macho viejo y débil que ha sido vencido en la lucha y por lo tanto son genes débiles y al matarlos evitan que los genes débiles se perpetúen y que los genes de ellos, que son más fuertes que los anteriores, prevalezcan, se reproduzcan. Entonces, nadie va a ir a castigar a esos machos por matar a las crías. Pero un hombre que haga eso se llama asesino de niños, ¿no? Asesino serial.
Claro. etcétera, ¿no? Y ese sí merece ser llevado a la cárcel o lo que sea, de por vida o pena de muerte, ¿no? Porque el hombre está haciendo algo que corresponde al animal, que es un ser más bajo que él. Y el hombre tiene una imaginación tan grande y tiene una inteligencia tan grande que puede hacer cosas nefastas, ¿no? Como matar a 6 millones o 40 millones de personas, ¿no? O, por ejemplo, soltar un virus a propósito para vender vacunas. Y eso no es ciencia ficción, no es película. Eso sucede. Y a mí no me consta, ¿no? Por eso no voy a acusar a nadie, pero de que se puede hacer y se hace, ¿no? O, por ejemplo, desatar una guerra para, digamos, ganar popularidad, o para vender armas, o para que tus allegados, que son dueños de las empresas que venden balas, venden medicina, venden comida, venden seguridad privada, qué sé yo, venden carros, venden gasolina, ganen, ¿no? Entonces, no conviene darle al hombre una libertad que está diseñada para los animales. O sea, en los animales funciona perfectamente esa libertad, y esa libertad es lo que los ha traído hasta aquí en millones de años, ¿no? Han sobrevivido y han establecido un equilibrio. Pero si esa libertad se lo das a un ser humano inteligente, acaba con los peces, acaba con las ardillas, con los leones, con los hipopótamos, con los leones, jirafas, todo se lo acaba. La inteligencia humana, ¿no? La imaginación humana, pero usando la libertad animal, arrasa con toda la vida, ¿no? Entonces no es muy adecuado. Esa libertad humana es muy diferente que la libertad otorgada a los animales, ¿no? ¿Qué tipo de libertad se ha otorgado al ser humano? No es el mismo tipo de libertad que se ha otorgado al animal. El hombre tiene, sabemos, ¿no? Especialmente los amigos bahá'ís conocemos este discurso de que el hombre es un ser de doble naturaleza. Una de nuestras naturalezas es animal, pero la otra es humana y divina. La primera es material, ¿no? Material, la otra es espiritual. La naturaleza material es compartida con los animales, pero la naturaleza espiritual es exclusiva del hombre, ¿no? Entonces es la naturaleza baja contra la naturaleza alta. La naturaleza material es la baja, ¿no? La espiritual es la alta. Y tiene que prevalecer la naturaleza alta. Entonces, si el hombre se inclina hacia su naturaleza baja, aparentemente tiene libertad, ¿no? Todas esas libertades que la gente quiere tener. Pero esa libertad te convierte ¿en qué? En un esclavo del dinero, en un esclavo del sexo, de las drogas, del alcohol, de tantas cosas, ¿no? O sea, lo que para el animal es libertad, para el hombre es esclavitud. O sea, si yo escojo mi naturaleza animal, entonces estoy siendo esclavo de mis instintos materiales. Pero si yo uso con moderación mi parte material, con las leyes que Dios manda, pero no me aferro, no me apego, entonces, ¿qué soy? Soy libre e independiente de lo material.
Y ese es otro concepto de libertad. Entonces, si yo tengo la libertad animal, es decir, si yo me dejo llevar por mis instintos solamente, para mí eso no es libertad. Para mí eso es esclavitud, someterme a mi naturaleza animal. Me estoy sometiendo a mi naturaleza material. Necesito las drogas, el alcohol, el sexo, el dinero, todo eso para sobresalir, para vivir feliz, ¿no? Pero si yo me despego, o sea, lo uso, pero no me aferro, no me apego a ese tipo de naturaleza, entonces soy libre. Y este es otro tipo de libertad que mucha gente no entiende, ¿no? O sea, no soy esclavo de la materia. Entonces, el libre albedrío que Dios ha otorgado al ser humano es una libertad de escoger el camino de la naturaleza material o la naturaleza espiritual y sufrir las consecuencias. Esta es la verdadera libertad. Como dice, por ejemplo, Jesús. Jesús respondió a una pregunta que le hicieron, y ahí está Juan 8, 34, 36, por si desean corroborar si es correcto lo que les estoy proyectando, ¿no? Jesús respondió a una pregunta que le hicieron. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, o sea, se aferra a su naturaleza animal, esclavo es del pecado. O sea que si tú te vas hacia el pecado, hacia el apego a lo material, entonces tú eres esclavo del pecado, ¿no? Así que si el Hijo os liberare, ¿no? Seréis verdaderamente libres. O sea, si dicen lo que se inclinan hacia el Hijo, o sea, hacia tu parte espiritual, entonces ahí es tu verdadera libertad, ¿no? La primera libertad es del animal, ¿no? Inclinarse hacia la naturaleza material, o sea, hacer el pecado. Para el hombre ese es pecado, para el animal no. En ese sentido el animal es libre, yo no. Entonces si lo hago, soy esclavo de eso, de la parte material, del pecado, del deseo mundano, ¿no? Pero si me voy hacia lo que dice el Hijo, o sea, el mensajero de Dios, entonces ahí sí es diferente y soy verdaderamente libre. Es la libertad verdadera. Después en Santiago, siempre en la Biblia, Santiago 1, 13 a 15 dice: cuando alguno es tentado, no vaya a decir que Dios lo está tentando, porque Dios no es tentador por el mal, no es tentado, perdón, por el mal, ni tienta a nadie hacia el mal, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que yo, si hago el pecado, si hago la concupiscencia, como dice aquí, es algo que sale de mí, de mi naturaleza baja. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, ¿no? Entonces, eso es lo que sale de mí, es lo que me conduce hacia el pecado. Después también dice el Corán, vamos a dejar que Guillermo nos ayude a leer, que lee mejor. Corán 10, 108. Di, hombres, os ha venido de vuestro Señor la verdad. Quien sigue la vía recta, la sigue en realidad.
en provecho propio, y quien se extravía en realidad en detrimento propio. Yo no soy vuestro protector. O sea que tú eres el que escoge una cosa o escoge la otra. Entonces el libre albedrío, ¿no?, parece ser una libertad. Y realmente es una libertad que tenemos, pero es el tipo de libertad que, por ejemplo, Baha'u'lláh le estaba dando al señor Jamal Borujerdi, ¿no? De decir, si quieres, cumple las leyes, si no quieres, no las cumplas. Pero así le estaba diciendo, tú eres un animal, ¿no? Puedes actuar como los animales, ¿no? No era halagador para él que Baha'u'lláh le diga eso. Entonces el libre albedrío, más bien pienso yo que es un mensaje de circule bajo su riesgo. Es una advertencia, ¿no? Si escoges, puedes escoger entre tu naturaleza animal y espiritual, pero te vas a atener a su consecuencia. No es así nomás, que hagas lo que hagas, está bien. Es como aquí en El Salvador hay una carretera que se llama Carretera de los Chorros, porque hay un lugar ahí que se llama Los Chorros. Entonces, en esa carretera hay un cerro de donde se desprenden piedras a cada rato y constantemente hay derrumbes. Pero desgraciadamente es la manera más cercana, la manera más rápida de ir hacia cierta parte del país. Entonces el gobierno de repente, al ver que pues sí, es una carretera necesaria, pero es insegura, puso un rótulo, ¿no?, que dice, no me acuerdo si literalmente decía esto, pero algo así como circule bajo su riesgo. Es decir, tú puedes ir allá y puedes no ir, pero al ir de repente te cae una piedra encima, ¿no? Entonces el libre albedrío también es una libertad de escoger entre el bien y el mal, pero es una advertencia, ¿no? Que si escoges el mal, pues tiene consecuencias. Si escoges el bien, también tiene consecuencias buenas. Entonces, yo soy el que regulo y escojo el bien o el mal. Soy todo un soberano y libre, ¿no? Pero puedo ganar o puedo perder si escojo el camino. Pero escoger la libertad animal y ser esclavo, ¿no? Puedo escoger la libertad otorgarle a los animales y ser esclavo de mis destinos, de mi instinto. O puedo escoger la libertad humana y ser libre y volar, ¿no? Y no depender, no tener necesidades materiales. ¿Hay alguna opinión, algún comentario hasta aquí? Está clarísimo. Claro. Sigue. Ok, ahora vamos a pasar a unas palabras de Abdul Baha en un libro que se llama Contestación a unas preguntas, que los amigos Bahá'ís lo han leído 30 veces tal vez. No sé, ¿verdad? Pero yo, una anécdota me acordé. Ustedes conocen la mayoría al señor Forután. Bueno, para Marina, que no lo conoce, es un señor importante en la fe, un erudito, ¿no? Entonces, este señor una vez dijo que este libro, Contestación a unas preguntas, lo había leído, no me acuerdo si 75 veces. Y cada vez que lo leía, imagínense, no está hablando de Kurosh, sino estamos hablando de un erudito, ¿no? Cada vez que leía el libro, ay, Dios mío, no había entendido tal cosa, ¿no? Y entendía, captaba cosas nuevas que no había entendido. Entonces, si alguno de nosotros lo ha leído 3 veces, no puede enorgullecerse, ¿no? Por haberlo leído 3 veces. Si aquel erudito lo leyó 75 veces,
Y si una vez más leía, todavía aprendía cosas. Bueno, vamos a ver qué dice Abdul Baha sobre el libre albedrío, ¿no? Porque pues también tiene su explicación. Dice, alguien le preguntó a Abdul Baha en la mesa, sobre la mesa, ¿no? Dijo, le preguntó, ¿es el hombre un agente libre en todos sus actos? ¿O se haya obligado, compelido o sojuzgado? Es decir, si es juzgado por lo que hace, ¿no? Porque hay muchas corrientes que sostienen de que el hombre puede hacer lo que quiera, solo con que diga acepto al Señor ya se va al paraíso, y no es así, ¿no? Entonces le preguntaron si el hombre es libre o no es libre. Después Abdul Baha más o menos dijo algo así, ¿no? Dijo, hay cosas que dependen de la voluntad del hombre, como las cosas buenas o malas, las buenas y las malas obras. Pero hay cosas que no dependen del hombre y que el hombre está obligado a someterse. ¿Como qué? Como el sueño, la muerte, las enfermedades, la vejez. O sea, yo no puedo luchar contra la vejez, contra de repente una enfermedad que se viene de la nada, ¿no? No puedo, estoy obligado. Entonces, dice, hay cosas en las que el hombre decide y hay cosas que no decide. El hombre puede ser un amante del mundo o puede odiar a la humanidad, ¿no? Y causar mucho daño. Eso lo puede hacer libremente, ¿no? Es libre de hacerlo. Puede ser justo, puede ser cruel. Esa es la libertad, el libre albedrío que tiene el hombre, ¿no? De acuerdo a las palabras de Abdul Baha. Pero dice, ahora bien, el origen de la fuerza con que el hombre hace cualquiera de esas dos cosas viene de Dios. O sea, es Dios quien me ha dado a mí la fuerza que me permite hacer tanto el bien como el mal. ¿Correcto? ¿Y cómo es eso, no? ¿Cómo puede ser que Dios haya dado a mí una fuerza con la que yo puedo hacer el mal? Pero así dice Abdul Baha, y ya lo va a explicar, ¿no? Con un ejemplo. Cuando llega la ayuda de Dios, el hombre está capacitado para hacer tanto el bien como el mal. O sea, con la misma ayuda que llega a Dios, con la misma fuerza que Dios me ha dado a mí, puedo hacer matar o puedo acariciar, no puedo hacer las dos cosas. Si no llega esa ayuda, no puedo hacer nada, ni bien ni mal. Ahora, él da un ejemplo. Es como un barco. ¿De dónde recibe la fuerza el barco? Si es de viento, velero, del viento. Si no, si tiene motor, pues del motor, ¿no? Entonces, la fuerza del barco viene del motor. Pero ¿qué es lo que define si el barco va a ir a la izquierda o a la derecha? Es el timón. Es decir, la misma fuerza que impulsa el barco, tú lo puedes utilizar con el timón para ir a un lado o para ir al otro lado. Y así se explica que con la fuerza que Dios nos da, nosotros podemos hacer tanto el bien como el mal, y en eso tenemos el libre albedrío. Pero si no hubiera un motor o el viento que empuje el barco, tú no puedes ir ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces la fuerza viene del motor o del aire si es velero, pero a la que tú vas a avanzar depende del capitán, de cómo mueve el timón. Entonces la fuerza que mueve el barco es del timón.
es del o del viento. Sin embargo, el timón define el rumbo del barco. De la misma manera, el hombre recibe una capacidad de actuar de parte de Dios. Sin esa asistencia divina, no podría hacer ni el bien ni el mal. Pero elegir entre el bien y el mal corresponde a mí, al hombre. Pero la fuerza viene de Dios. Y ese es, digamos, un resumen de lo que dice Abdul Baha acerca de lo del libre albedrío. Ahora vamos a ver qué dicen nuestros amigos usando su libre albedrío. Adelante. Es un tema bien interesante. A cada momento nos toca tomar decisiones de lo que debemos hacer y hay veces que nos cuesta tomar decisión. ¿Por qué rumbo irse? Sí. Y ahora entendemos quizás un poquito más al relacionar esa cita de Baha'u'lláh en el Kitab al-Aqdas, donde dice la libertad finalmente conduce a la sedición y el símbolo de la libertad es el animal y al hombre más le vale someterse a las leyes de Dios. Y todo eso, ese discurso nos ayuda para discutir con aquellas personas que defienden las libertades al límite, ¿no? Que deciden llevar las libertades a los límites de exageración y que salen fuera de la moderación, ¿no? Las leyes son muy importantes para el orden de la humanidad y vemos como ejemplo las leyes de tránsito: luz roja, luz verde, luz ámbar, paso peatonal, voltear a la derecha o a la izquierda. Todas esas cosas dan como finalidad el orden, ¿no? Igual en la vida del hombre, las leyes dan lugar a un orden. Si no tenemos esas leyes, hay un caos. Gracias. Exactamente. Entonces, si Dios envía un conjunto de leyes y principios y exhortaciones y restricciones, limitaciones, qué sé yo, ¿no? Cómo llamarlo, como quieran. La guía que manda Dios para la humanidad es para establecer una civilización ordenada y una vida individual también ordenada y correcta, espiritual, próspera, y que nos prepare para nuestro futuro, nuestra verdadera existencia, que es el otro mundo, cosa que la sociedad actual rechaza totalmente. Y miren ustedes cómo está la sociedad, ¿no? Ahí la inteligencia artificial me dijo, pues, y tenía razón, ¿no? Porque eso no es que se lo está inventando, ¿no? Es correcto. Hay un debate entre la necesidad de dar libertad al individuo y la seguridad pública, y no son compatibles. O sea, tú no puedes esperar un resultado diferente en una sociedad que tiene la libertad de utilizar su aspecto material hasta el máximo, ¿no? De su capacidad, y la libertad de portar armas. Para ellos es algo fundamental, pero también quieren seguridad. Entonces no se puede, ¿no? La religión viene para educar a la humanidad para que escoja libremente el camino correcto, no obligadamente, ¿no? O sea, como dice Abdul Baha, ¿no? En ese tipo de sociedad que dan libertades, entonces su sistema judicial tiene que crecer mucho. O sea, tienen que gastar mucho recurso en cárceles, dice Abdul Baha. ¿Por qué? Porque no educan a la gente, no en el camino que debe ser, sino que lo dejan libre, pero para prevenir que no haya asesinatos, no haya delincuencia,
hacen crecer el cuerpo de la policía y construyen cárceles y todo. Entonces, la educación va a venir a prevenir este hecho, ¿no? De esta necesidad de hacer tantas cárceles. Y lo peor es que yo veo aquí en la televisión muchos programas de los crímenes, ¿no? Y a mí me da un poco de cólera, ¿no? Para ser sincero, cuando veo que un señor o una señora o señorita o quien sea que haya asesinado a 14 personas y de repente hacen una negociación para que se declare culpable, pero a cambio de eso le dan 15 años de cárcel a una persona que tiene 40 años de edad, ¿no? Entonces a los 55 años de edad todavía puede salir de la cárcel y matar a otras 15 personas, ¿no? Y eso lo hace muchas veces. Ha habido muchos ejemplos que veo en la televisión, que la persona se va 5 años a la cárcel y cuando sale lo primero que hace es ir a asesinar a la persona que él desea asesinar, ¿no? Entonces hay un desorden tremendo ahí en cuanto al fracaso que significa dar tanta libertad de portar armas y todo eso a los individuos, ¿no? Esperamos que pronto esto termine y que, bueno, no va a ser tan pronto, pero algún día no, esto va a cambiar. Así que muchas gracias a todos. Si alguien quiere decir algo más, pues adelante. Si no, nos despedimos. No, solo gracias a ti por la preparación de esta charla muy bonita, elocuente. Muchas gracias, Kurosh. Ejemplos. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Kurosh. Gracias, Kurosh. Muy amable. Adiós. Allah. Allah. Allah.